que las recientes acciones de Estados Unidos constituyen una agresión dirigida contra civiles e infraestructura, lo que sienta las bases para una estabilidad global a largo plazo. Lo que Irán ha hecho y sigue haciendo es una respuesta mesurada basada en legítima defensa. La decisión de retirar ese acuerdo nuclear con Irán fue tomada por el gobierno de Estados Unidos y continuar por el camino de la confrontación es más costoso e inútil que nunca. Pezeshkian además concluye diciendo que la elección entre la confrontación y el diálogo es real y trascendental. A lo largo de sus milenios de orgullosa historia, Irán ha sobrevivido a muchos agresores. Eso es el contenido, en términos generales, el resumen del contenido de esta carta abierta que ha publicado el presidente de Irán, Pezeshkian, dirigida al pueblo estadounidense. Ya se había hablado de que se quería publicar esta carta antes del discurso que dará Trump esta noche, más allá de la hora del streaming, ¿vale? El discurso será más o menos a las 3 hora peninsular española, así que ya os contamos si hay algo importante mañana. Pero bueno, es un poco... No dice nada particularmente novedoso, Pezeshkian, tampoco se espera que diga nada rompedor Trump, la verdad. Pero es un poco el panorama en el que estamos con todo este ruido, toda esta continua búsqueda del titular, hablando sobre si hay negociaciones, no hay negociaciones, si va a haber un alto el fuego, no va a haber alto el fuego, si hay una invasión, una operación terrestre limitada de algún tipo, o qué es lo próximo. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz sigue mayormente bloqueado y los bombardeos y ataques con misiles y drones continúan por toda la región. Ibas a lanzar algún tema, ¿no? Te iba a decir, no. En realidad, como está ya por aquí Manu, le voy a dar paso ya. Y el tema que os lanzo es, en realidad, lo que hemos estado hablando en los últimos días. Aprovechando que estamos, de alguna forma, como en unos días de menor intensidad aparente, pero probablemente unos días absolutamente decisivos, pues os lanzo un poco el melón especulativo de alto el fuego, acuerdo de paz con concesiones a Irán, asalto anfibio, invasión a través de por vía de los kurdos, secuestro de la isla de Hark, operación en el terreno para extraer el uranio enriquecido iraní. De todas estas opciones y de las otras que hay encima de la mesa, ¿por cuál os decantáis? Yo ya he dicho, y con esto cierro, que creo que la opción más lógica es o el asalto de la isla de Hark o el asalto de la isla de Larak. Pero creo que cada uno tenemos aquí nuestra predicción, porque esto es un poco tirar una moneda al aire. Empieza tú si quieres, Jorge, y así mientras termino de configurar a Manu. ¿Qué tal los Vale, 30 de acuerdo. segundos? A ver, yo tengo dudas, pero bueno, quienes habéis seguido antes del estallido de la guerra nuestras conversaciones sobre qué iba a ocurrir o no iba a ocurrir, ya sabéis que yo llevo teniendo dudas mucho tiempo respecto a este conflicto en Oriente Medio. Tengo dudas porque pienso que es muy difícil que una operación terrestre limitada, ¿vale? No estamos hablando de una invasión a gran escala de Irán, eso no estamos en un escenario que se contempla ahora mismo, pueda aportarle nada a Estados Unidos que no sea simplemente un mayor embrollo, un mayor empantanamiento en el conflicto. No creo que los iraníes se vayan a rendir porque tomen Karj, no creo que se vayan a rendir porque tomen Bandar Abbas, no creo que se vayan a rendir por alguna operación terrestre a pequeña escala. Y cualquier tipo de operación terrestre expone mucho más seriamente a tropas estadounidenses a bajas sustanciales que cualquier cosa que se haya hecho hasta este momento. Teniendo esto en cuenta, veo pocos incentivos para una operación terrestre. Sin embargo, veo muchas señales de que esta, como mínimo, está continuando preparándose. Si finalmente se hará o no, estas cuestiones al final es una decisión, ¿no? Pero lo cierto es que en los últimos días ha continuado el despliegue de medios adicionales que hacen pensar en una operación terrestre. Por ejemplo, el despliegue de los Warthog, que son aviones de apoyo aéreo cercano, o ciertos aviones de guerra electrónica que también han estado viajando a la región en los últimos días. Aparte de este tercer grupo de portaaviones que también va a la región. Nada dice, en lo que se refiere a los despliegues estadounidenses, estamos desescalando. Ahora bien, ¿es esto solo una amenaza para presionar más a Irán? ¿O es una preparación seria para una operación terrestre? Esa es la pregunta del millón, en buena medida. Yo pienso que una mera amenaza no va a funcionar. Y también tengo claro que, tal y como están las cosas ahora mismo, los iraníes siguen teniendo algunos botones de escalada adicionales, por ejemplo, que los Houthis ataquen
el puerto de Arabia Saudí en el Mar Rojo, que está siendo esa cierta válvula para reducir la presión sobre el petróleo global, porque un tercio de la producción saudí se está yendo por allí. Y también sé que a partir de en las próximas semanas el impacto real del shock de suministro al mercado energético global se va a empezar a sentir seriamente en todas partes. Teniendo esto en cuenta, me cuesta ver prácticamente todos los escenarios, pero también pienso que es muy difícil una retirada de Trump sin concesiones iraníes, es muy difícil las concesiones iraníes, es muy difícil las concesiones estadounidenses y por lo tanto pienso que sobre ante todo la guerra va a continuar. Eso es quizá la certeza más clara que tengo ahora mismo. Quedan como mínimo varias semanas de este conflicto. A partir de ahí, ¿qué escenario exacto es el que se va a desarrollar? Tengo más dudas y más debates en lo que se refiere a qué va a ocurrir exactamente. Man, buenas noches, lo primero. Buenas noches, después de bastante tiempo fuera. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Yo pienso que la administración Trump, cuando se habla de la administración, en realidad no es una cabeza, es una hidra de 29 cabezas. Y ahora mismo, después del fracaso que ha sido toda la operación, de lo que es derribar el régimen, etcétera, etcétera, ahora mismo tienen que estar entre los del ala dura, los del ala dura pero que no quieren ir a peor porque ya han visto el follón que hay. Entonces, realmente es complicado, no digo ya fuera, digo incluso dentro, planificar y plantear escenarios de una forma más o menos coherente, vamos a decirlo. Porque luego tampoco Trump ayuda mucho. En fin, Trump tiene un estilo muy particular. No es que esto nos deba coger de sorpresa, pero ya lo de las últimas semanas, y esto pues es algo que he hablado aquí con Jorge en alguna ocasión, que en 15 minutos cambie de opinión, aparentemente, o sea, en declaraciones públicas, no digo de puertas para adentro, y que en 15 minutos sea capaz de decir 4 o 5 cosas totalmente contradictorias, yo creo que no ayuda mucho. Pero bueno, pienso que una operación anfibia, como paso previo a una operación terrestre, pues corre bastante riesgo de acabar pareciéndose a Galípoli. Esta analogía no es mía, la he escuchado en varias ocasiones, yo la pensé también, pero en fin, no es mía. Pero desde luego, pues corre el riesgo de parecerse cada vez más a Galípoli, porque además, en el caso que nos ocupa, ya no hay efecto sorpresa. O sea, el factor sorpresa ya no está. Los iraníes están más que advertidos. Es gente que además se ha visto preparada, y una operación anfibia desde un punto de vista logístico, solamente desde el punto de vista logístico ahora mismo es complicado. Aparte de que no controlan el estrecho de Hormuz ni el acceso al Golfo Pérsico, no lo controlan. No tienen una clara superioridad, cosa que, por cierto, si quisiéramos hacer una analogía con Galípoli, pues entonces en Galípoli sí que tenían un dominio del mar. Había campos de minas, pero bueno, había una diferencia en ese sentido. Y aquí, incluso ya de entrada, no está la cosa tan clara. Luego, Estados Unidos, pienso yo que está la parte interna, vamos a decirlo así. Esta gente, pues, no está muy por la labor de la retirada, no está muy por la labor de no salir victoriosos, porque esto es parte del ADN norteamericano. La derrota no tiene cabida en ese, no digo yo en el discurso público, en la mentalidad, pero claro, son conscientes muchos allí, empezando por el vicepresidente Vance, que parece que internamente no se ha mordido la lengua, al menos una vez que se empezó a hacer evidente que aquello iba a ser mucho más complicado de lo que habían vendido algunos. Bueno, el vicepresidente Vance pues, es de los que advierte de que esto simple y llanamente puede ir a peor. Entonces, yo creo que ahora mismo el escenario que esta gente afronta, en el mejor de los casos, pienso yo, es una posible recogida de cable. Creo que sería quizás el término correcto. Una posible recogida de cable, pero yo, por ejemplo, no concibo esto como si esto fuera el final de todo. De hecho, no sería descartable que esta gente coja, se largue y deja aquello que se ocupe otro del marrón, que por cierto no sería la primera vez que Estados Unidos hace eso. De hecho, tienen una
larga tradición, larga y lamentable tradición de meterse en un lío o más bien originar un follón, que aquello se les vaya de madre y luego pues que otro se ocupe del marrón y que lo arregle otro que tengo cosas que hacer en casa, básicamente. Es un escenario que no descarto, ¿vale? Que Trump esta noche llegue y diga, nuestros objetivos están cumplidos, vamos a empezar a hacer una retirada escalonada y vamos a reducir y dejamos en el aire un posible alto el fuego y dejamos a otros, porque esto es un mensaje que ha dicho Trump en los últimos días, a los aliados del Golfo y a los europeos que si quieren abrir el estrecho de Hormuz, se las apañen ellos. No es algo que yo descarte que pueda ocurrir en estos momentos, pero me cuesta tanto verlo porque es como, ¿y qué han conseguido con esta guerra? Aparte de vaciar arsenales clave, de parecer unos pirómanos a nivel global, por los efectos que va a tener para la economía global y tantas otras cosas. Luego también, ¿qué va a ocurrir con Israel? ¿Israel va a dejar de atacar si Estados Unidos lo hace? Lo dudo. Están intentando separar el escenario libanés del escenario iraní, pero los iraníes están diciendo que ellos no van a aceptar que esta separación se haga, por lo tanto los iraníes van a seguir lanzando misiles y drones. ¿El Golfo se lo va a creer? ¿En qué medida? Es que me deja tantas preguntas y me parece que deja en tan mala posición estratégica a Estados Unidos. No sé. Yo tengo tantas dudas respecto a ese escenario que lo peor es que tengo todas estas dudas, pero aún así me parece plausible. Me parece plausible que Trump diga, pues ya está. Y el marrón para el resto. Esa es la cuestión, que este escenario yo, ya digo, lo planteo como una posibilidad, pero que en el fondo esto pues es como abrir otra puerta, o sea, es simple y llanamente estoy abriendo una puerta para salir de la otra habitación, pero no está cerrando, simplemente abre otro escenario sin cerrar el anterior, o sea, es una locura. El problema es que esto ahora mismo es, como dice Jorge, es factible, no es una cosa imposible. Es más, otros escenarios probablemente ahora mismo sean más complicados o entrañen más dificultades o más cuartos oscuros. O sea, esto, imaginémonos como abrir la puerta de un cuarto oscuro, no sabes lo que te vas a encontrar. Bueno, pues ahora mismo Estados Unidos yo creo que está ahí, está en un pasillo y hay varias habitaciones y da un poco igual que todas las habitaciones son un cuarto oscuro y viene caja sorpresa. Vete tú a saber qué se encuentran cuando abran esa habitación, ¿no? Yo lo plantearía un poco así ahora mismo esto. Pero claro, esta otra posibilidad tampoco es que, digamos, tengan un escenario, un cielo abierto y claro, simple y llanamente que, bueno, es una huida hacia adelante, el marrón se lo dejan a otros. Ciertamente el tema de Israel no debería quedar al margen porque realmente Israel es el gran muñidor de todo esto. Yo, por lo menos, mi opinión es que Israel es el gran muñidor de toda esta guerra, mucho más que Estados Unidos, pienso yo. Y ahí entramos en un escenario, dándose esta situación que estamos planteando, que coja Estados Unidos y haga una retirada paulatina o no tan paulatina, pero que se desentienda del problema. Bueno, a los del Golfo Pérsico los deja vendidos, Muy tirados. los deja vendidísimos porque ni siquiera pueden contar con el paraguas defensivo estadounidense, que ha quedado bastante mal parado en la zona. En cuanto a radares y sistemas antiaéreos, ha quedado muy mal parado. O sea, no tienen ni eso. Y lo que son sus fuerzas armadas, yo desde luego ni cuento con ellas. Pero en el caso de Israel, bueno, Israel lleva un mes de campaña intensa. Israel, que va a estar así eternamente, va a estar en un estado de guerra permanente. Bueno, desde un punto de vista psicológico, la gente está ya un poco quemada, pero es que materialmente Israel no es como el saco de los Reyes Magos, que tiene regalos infinitamente y no, sus arsenales tienen un límite y dependen de Estados Unidos y bueno, no es tan sencillo como decir, bueno, pues seguimos como si esto fuera un videojuego y dices infinitamente, tiene munición infinita y no se acaba nunca. Entonces aquí se plantea un poco la cuestión, ¿a quién se le van a acabar antes las municiones? ¿A los antiaéreos israelíes o a los misiles balísticos iraníes? Que, por cierto, tengo a bien recordar, que se ha dicho una y otra vez en estas semanas, no en estos días, en estas semanas, que o ya se habían quedado sin lanzadores, que ya no tenían apenas misiles, que se habían agotado, que quedaba ya poco para que esto colapsara. Ahí seguimos.
Yo es que, aparte, de todas formas, incluso aunque suponiéramos que el arsenal iraní está más o menos desgastado, los F, los misiles, cosa que a lo mejor es atrevida de suponer, especialmente teniendo en cuenta que los ataques de esta tarde contra Israel han sido las ráfagas más grandes en 3 semanas, ¿vale? Porque es una información relevante. Sigue habiendo drones de sobra para seguir lanzando. El arsenal de Hezbollah todavía es amplio y los Houthis literalmente acaban de entrar en la guerra, así que su arsenal está poco tocado en ese sentido. Yo no dudo que tengan misiles para continuar un mes más de campaña entre las distintas partes del eje de resistencia. Así que, teniendo esto en cuenta, en términos de balance de equipamiento disponible para unos y otros, no necesariamente tiene que ser favorable para el lado israelí-estadounidense. Al menos en lo que se refiere a lo que están dispuestos a gastar. Por otra parte, también hay que tener en cuenta la situación en Líbano. Líbano se les está atarantando a los israelíes, no está siendo el paseo por el campo que a ellos les gustaría. Están teniendo daños materiales importantes y bajas también relevantes. Entonces, ellos además insisten en que quieren continuar la campaña del sur del Líbano y separarlo del frente iraní, pero mantengo lo que decía antes, el eje de resistencia ha dicho que no está por la labor de que eso sea así. Veremos cómo se continúa desarrollando. Yo es que, como digo, hay muchas incertidumbres respecto a lo que va a ocurrir. Da igual en qué escenario nos metamos. Da igual en qué escenario nos metamos. Luego hay, digamos, el escenario, vamos a decir, petrolero, energético. Esto, bueno, a mí me llama la atención en el caso de España, aunque aplica a otros periódicos, países europeos, perdón. Pero en el caso de España, los medios de comunicación no están hablando de la que nos viene encima a partir de mediados de abril. No están hablando, o sea, se han ido de vacaciones los periodistas, es evidente. Esto es un poco como hace 5 años cuando la caída de Kabul, estaban de vacaciones, de los pocos que estuvieron al día, pues nosotros, vamos a decirlo. Pero aquí, pues bueno, se han vuelto a ir de vacaciones y los políticos tampoco están especialmente interesados en hablar de la cuestión. Pero de aquí a unas semanas se vienen restricciones. Es más, hoy en Rumanía, si no me falla la memoria, han declarado situación de emergencia, ¿no? Me parece recordar. Sí, no se habla lo suficiente y debería hablarse más. Pero permíteme un momento volver a otra cosa, porque es que justo acabo de ver un post de la cuenta oficial de la Casa Blanca, ¿vale? En la cual dicen objetivos claros desde el primer día. Destruir el arsenal de misiles iraní, destruir a la flota iraní, destruir los proxies terroristas y asegurarnos de que Irán nunca puede obtener un arma nuclear. El arsenal de misiles sigue lanzando misiles. Así que plenamente destruido no está. La flota, vale, la flota está en el fondo del mar, pero la flota, sinceramente, siempre fue un poco más add-on que otra cosa de esos objetivos. Destruir a los proxies terroristas. Vale, han bombardeado puntualmente a las PMU en Irak, vamos asumiendo que se refieren a los distintos grupos de la resistencia como proxies terroristas, pero los jueces siguen ahí. Hezbollah claramente sigue ahí. Yo no creo que ahora mismo el eje de resistencia esté destruido. De hecho, te diría que los veo más fuertes de los que lo veía hace 6 meses. Sinceramente. Y asegurarse que Irán nunca puede obtener un arma nuclear. Sí, les has bombardeado otra vez, ya lo hiciste el año pasado, por esa misma razón, en principio. Es muy difícil la idea de nunca puedo obtener un arma nuclear. Yo, desde luego, lo veo complicado. Así que de esos 4 objetivos les doy un 1,5. Y da gracias. Muy No generoso. aprueban, no aprueban el examen. Muy generoso por tu parte. El tema de los drones, de esto se ha hablado estos días, porque he seguido lo que se ha estado hablando por aquí, pero el tema de los drones, lo que comentaba Jorge de la Armada. No tienen armada, así que no pueden hacer bloqueo naval. O sea, es una mentalidad tan del siglo XIX. Bueno, pues no tienen armada, pero ahí está el bloqueo y además que no sé de qué les sirve a los otros tener una armada cuando no les está sirviendo de mucho. A efectos prácticos, ¿no? Y el tema de los drones, bueno, lo que es una cifra económica, lo que cuestan los radares que ha destruido Irán y lo que cuesta cada dron, bueno,
Yo lo dejo ahí, que cada uno eche cuentas, pero desde luego no parece muy rentable. Al menos a Estados Unidos no parece traer la cuenta, pero bueno. El tema de los drones yo creo que también podrían haber aprendido algo que después de 4 años de guerra de Ucrania, 4 años de guerra de Ucrania, repito, que son los Shahed, que no son unos drones muy distintos a los que había, no lo son. Bueno, parece que no han aprendido mucho. Es más, parece como da la sensación como que debieron pensar en su día, estos son problemas que les ocurren a otros, nosotros no estamos ahí, no nos va a pasar esto. Y la verdad es que, teniendo ya la experiencia de los drones iraníes en Ucrania, hay que ver que, no sé, qué pocas lecciones han sacado o qué de sorpresa les ha cogido. A cada cual peor. Bueno, nos están preguntando mucho respecto sobre que si vamos a hablar un poco más del tema de la Armada o de la Fuerza Aérea iraní. Lo cierto es que ninguna de esas dos ramas de las Fuerzas Armadas iraníes o de las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, porque aquí realmente hay un popurrí relevante al respecto, eran particularmente significativas. Irán no era un país con una gran flota y tampoco era con una fuerza aérea particularmente actualizada, no. Los puntos fuertes de Irán siempre han sido la fuerza de misiles, los drones y la fuerza terrestre, en cierta medida. Destruir la armada no significa prácticamente nada, en tanto en cuanto, como estaba diciendo antes Manu, la idea de vincular la armada a la capacidad de bloquear el estrecho de Hormuz es muy decimonónica. El bloqueo se hace con misiles y con drones, con mucho con lanzas rápidas que se utilizan para poner minas, cosas que también se puede hacer con drones. Por lo tanto, yo no creo que sea lo más relevante, digamos. Pero así desconcedo, como digo, ese punto en concreto. Y luego respecto al resto, pues bueno, sí, la escasa fuerza aérea iraní ha sido bombardeada y mayormente destruida también, pero nuevamente tampoco era una fuerza en la que Irán hubiera invertido enormemente para tener una capacidad sustancial, no era el punto. Vale, más preguntas que nos hacéis. Muchas afirmaciones, pocas preguntas. Estoy intentando leer a ver si nos queda alguna cuestión. Bueno, nos preguntan sobre si es cierto que Estados Unidos ha gastado más de 850 Tomahawks, misiles. Yo he llegado a leer más de 1000, de hecho. Más recientemente he llegado a leer la cifra de más de 1000. Que habían gastado más. Bueno, el dato que me parece más relevante es que habían utilizado más Tomahawks en este tiempo de conflicto en Irán de los que utilizaron durante la fase de invasión de Irak en 2003. Por lo tanto, ha sido unos, en todo lo que se refiere a tiempo o cantidad de proyectos utilizados, el uso más intensivo de Tomahawks hasta la fecha por parte de Estados Unidos. Así que sí, eso ha sido significativamente costoso. En costes materiales, Estados Unidos ha tenido costes importantes. En lo que se refiere a municiones y equipos perdidos. Por ejemplo, la AWACS que destruyeron en Arabia Saudí, caro. Y los múltiples radares en la región también bastante caros. Yo aquí quisiera hacer una analogía histórica con lo que fue, por ejemplo, los conflictos con Irak en los 90 y en el 2003, pero en particular el 90, porque en 2003 yo creo que Irak no iba ni siquiera en ese plan. Pero en 1990 Irak ni de lejos llegó al nivel que ha llegado Irán de zurrar a los norteamericanos, de destruir radares, de destruir equipamiento. O sea, las bases norteamericanas en la zona las han dejado hechas unos zorros y, bueno, yo creo que da una idea de la diferencia. No porque el Irak de ahora tengan, digamos, comparaciones, ¿no? Yo no creo que sean comparables, pero en lo que a Estados Unidos se refiere y desde luego el shock que esto ha tenido que suponer para sus cuadros militares, yo creo que sí que es algo a tener en cuenta y aún más de cara al tema de la alianza de Estados Unidos con una serie de países de la zona, lo que son sus socios, han descubierto con bastante shock y de forma bastante desagradable, bueno, pues que el paraguas de Estados Unidos, que han estado bajo ese paraguas durante los últimos, no sé, 30, 40 años o más, si se prefiere, de repente han visto que, bueno, pues que es un paraguas que está lleno de agujeros, que se cuela más agua y lo que nos da agua. Vale, más hacéis más